¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate, para el análisis en el canal Capital, el canal público de todos los bogotanos. Una jornada muy intensa ha tenido la alcaldesa electa de la ciudad de Bogotá, Claudia López, fijando lo que será su trabajo durante los próximos meses hasta su posesión. La señora López ha advertido que se encargará de vigilar de manera muy puntual todo lo relacionado con el proceso del metro. También adelantará un proceso de coordinación y empalme con la administración saliente de Enrique Peñalosa, un diálogo permanente con el presidente Iván Duque, quien por cierto la llamó horas después de que se consolidara su triunfo en las elecciones de este domingo, y también la alcaldesa electa de los bogotanos, la primera mujer en llegar a este cargo en las urnas, ha anunciado un empalme con el sector justicia y seguridad. Sin duda, enormes retos, grandes desafíos que tendrá Claudia López, quien logró el 35.21% de los votos, más de 1.108.000 votos en la capital del país, que se movió, por lo menos aumentó su participación a un 55%, aún siguen siendo muy altos los registros de abstención, pero la capital del país, con más de 3 millones de votantes, dio ejemplo en un escenario que sigue siendo también un desafío para las autoridades electorales, como motivar una mayor participación. Nuestros invitados esta noche en Opina Bogotá para analizar el día después de las elecciones y los retos y desafíos precisamente de la señora Claudia López, la alcaldesa electa de la capital del país. Saludamos a Omar Orostegui, es el director del Observatorio Bogotá. ¿Cómo vamos, Omar? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Opina Bogotá. Buenas noches, Erika. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Carlos Suárez, un hombre que sabe mucho de estos temas de política, es el presidente de Estrategia y Poder y además analista político. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches a todos los televidentes. Erika, Omar, gracias por tenernos acá y bueno, vamos a hablar de Bogotá. De Bogotá, que sin lugar a dudas ha dado una lección a juicio de muchos analistas. Quiero conocer cuál es la lectura que ustedes tienen frente a la renovación, frente al cambio, abrazando posiciones de centro, posiciones de centro izquierda que estaban ayer todas bien retratadas en esa fotografía de la celebración de Claudia López en Bogotá. Omar, ¿cómo le pareció la victoria de Claudia López? Pues lo que estamos viendo es que al final Bogotá está inclinándose hacia el centro. Prácticamente los votos del centro hoy significan cerca del 70%. La diferencia tanto de Claudia López como con el segundo, con Carlos Fernando Galán, fue de escasos puntos porcentuales realmente. También lo que estamos viendo es que la madurez de la democracia bogotana, porque esta diferencia tan pequeña muestra también que hoy la democracia bogotana es muy madura. No aceptaron fácilmente el triunfo por parte de la alcaldesa, y eso también demostró también la agilidad por parte de la registraduría para entregar información muy pronta. Creo que fue de los primeros resultados a diferencia de otras registradurías del país. A las 5:30 ya teníamos alcaldesa electa en la capital del país. Carlos, ¿cómo vio todo el proceso de la votación en Bogotá, la campaña que tuvo una serie de altibajos hasta finalmente convertir a Claudia López en la alcaldesa de los bogotanos? Repunte aquí, parecía un tobogán en las últimas semanas de acuerdo con las encuestas. Pues yo lo primero que quiero decir es que las encuestas en Bogotá y en el resto del país se equivocaron, y se equivocaron rotundamente, como ya nos tienen acostumbrados a equivocarse en lo que tiene que ver con las mediciones regionales principalmente. Hace 4 años no le pegaron absolutamente a nada y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Yo creo que es necesario y ya llegó el momento de entrar a regular de verdad y de una buena vez el tema de las encuestas. Eso en primera instancia. En segunda, creo yo que hubo una campaña ganadora. Todas las campañas ganadoras son las campañas que hicieron la estrategia, pues la que tenía que ser. Pero yo quiero decir que la campaña de Miguel Uribe tuvo un muy buen desempeño, pero también es perfectamente claro que cuando tú cargas con el 70% de negativo de una administración, pues es muy difícil superar lo que cualquier escollo de carácter electoral. Y me parece que finalmente lo de Claudia, y yo discrepo un poco con que esto sea una cosa de centro,
tarima de ayer era una tarima muy parecida a la de Samuel Moreno en su momento. Ahí estaba desde la izquierda más radical y de la ultraizquierda. Tal vez nos faltó ver subido, aunque en redes ya se había subido Iván Cepeda, pasando por el santismo, estaba el hijo de Pida Córdoba, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay una amalgama muy difícil de entender y sobre todo de ver qué va a pasar con ella en el gobierno. Tiene un gran reto, Claudia, de poder gobernar de manera libre sin tener esos amarres de tantos sectores que estuvieron acompañándola. ¿Y cómo se lograría precisamente ese escenario, Omar? Porque sí es cierto lo que dice Carlos, ahí vimos muchas figuras, muchos sectores, pues evidentemente Ángela María Robledo, María Mercedes Maldonado, que son figuras muy reconocidas de la Colombia humana, estuvieron respaldándola, pero también veíamos al exministro Cristo Bustos ahí acompañando también a Claudia López. Ella le agradeció a Rafael Pardo, que fueron figuras importantes en el gobierno santista. Entonces, ¿cómo generar gobernabilidad con todos estos movimientos o respaldos para tener un objetivo común, que es seguir sacando adelante a Bogotá y a sus proyectos de ciudad? Yo creo que los primeros días de lo que se nos viene hay que prestarle atención. Por un lado, hay que mirar cómo queda el Consejo de la Ciudad. Vemos una renovación considerable, más de la mitad. Vemos también que entra con fuerza el Partido Verde, entre otras el partido también de la coalición. La alcaldesa también tiene que entrar a hacer sus movimientos de coalición. Y por otro lado, tiene que mirar cómo va a ser su agenda de gobierno, entrando ya a partir del 1 de enero. Y hay unos puntos que son cruciales. Unos puntos cruciales, sobre todo, analizando qué ha hecho bien esta administración, qué merece darle continuidad y qué hay que darle un redireccionamiento. Por supuesto, también pasa por mirar cómo va a ser el tema de la conversación con la nación, pues hay varios puntos, entre otros el tema del metro y las apuestas por la segunda línea, también por aumentar el pie de fuerza, el tema de los subsidios en la educación superior, que pasa inevitablemente por conversaciones con la nación, pues la nación también tiene que apoyar con presupuesto. Y adicionalmente mirar qué va a pasar a partir del 1 de enero, entre otras por el POT, porque esta alcaldesa va a entrar estrenando este plan de ordenamiento territorial que en los próximos días sabremos si se aprueba por decreto o por el Consejo de la Ciudad. Aunque ella ya le ha pedido al alcalde Enrique Peñalosa que por lo pronto no presione o no genere la posibilidad de que por decreto se pueda dar si es que definitivamente el Consejo no lo aprueba. Ese es uno de los puntos más complejos, porque al fin y al cabo la ciudad necesita un POT, pero ella quiere que nuevamente se replantee lo que ahí quedó plasmado. ¿Ustedes lo ven posible, Carlos? Pues mira, yo lo que creo es que en este momento hubo un cambio real, las urnas hablaron, aquí la continuidad por lo menos de lo que es la legitimidad política se acabó y se terminó con el resultado de ayer. Claudia es diametralmente opuesta e hizo una campaña en contra de la administración de Peñalosa, y gran parte de eso pues se verá reflejada en los próximos días. Lo del POT es uno de los grandes temas que habrá que discutir de cómo se van a abordar, porque con seguridad ella quiere y está en su legítimo derecho de venir a jugar ya cuando sea alcaldesa para tomar decisiones de fondo con eso. Y pasa por otros muchos aspectos, pasa con el tema de la 68, en donde hay total divergencia en lo que está dejando Peñalosa y lo que va a hacer Claudia, de manera tal que yo creo que ya estos últimos 60 días van a ser unos días de trámite, ojalá de empalme, ojalá de un empalme que pueda ser tranquilo y ojalá con una administración de Peñalosa también que sepa entender que las urnas hablaron y que es mejor dejar que la nueva alcaldesa y el nuevo gobierno empiece a tomar las decisiones que tiene que tomar, obviamente sin desmeritar pues ni la necesidad que tiene Bogotá de seguir andando, pero las grandes decisiones deberían quedarse ya en manos del nuevo gobierno. Bueno, Claudia de manera muy enfática, aquí lo dijo Omar y Carlos en el debate capital,
que no iba definitivamente a respaldar el Transmilenio por la séptima ni por la 68. El Transmilenio por la séptima está en este momento suspendido por decisiones administrativas y judiciales, pero por la 68 ya hay unos estudios y esta administración aspira a dejarlo por lo menos adjudicado. ¿Debería entonces suspenderlo, Omar y Carlos? Mire, el tema de Transmilenio por la séptima, de entrada la alcaldesa electa tiene que decidir qué va a pasar con eso, porque ya hay una gestión de adquisición de predios. ¿Qué va a pasar con esos predios, entre otras cosas? Por el lado de Transmilenio de la 68, que entre otras cosas también es una de las negociaciones que se hizo con la Nación para la financiación del metro, y se hizo para garantizar demanda de pasajeros para el sistema metro junto con la troncal de la Cali y con el ramal de una troncal de la avenida Boyacá. Esto es fundamental. ¿Qué va a pasar con eso? Porque también la Nación lo había colocado como un tema fundamental para hacer el tema del metro. No hacerlo también significa renegociar con la Nación unos compromisos que ya se tenían establecidos. Por otro lado, también están las apuestas de los trenes hacia Bogotá región. Recordemos también que los trenes, la competencia de esos terrenos no son del distrito, sino son de la Nación. Y hay que mirar también implicaciones como las intersecciones viales, cómo se va a dar solución a eso, cómo se va a dar solución también a la integración tarifaria, cómo se le va a dar solución, por ejemplo, al final de los trenes, los terminales de transporte. Son temas mucho más complejos y donde también necesitamos trabajar con la Nación. Al final de cuentas, aquí hay que mirar también las implicaciones presupuestarias de varias apuestas que tiene la alcaldesa electa. Prácticamente el tema del Regiotran de Occidente está muy avanzado con el gobernador saliente Jorge Emilio Reyes. Eso prácticamente también va a quedar adjudicado al término de esta administración. El Regiotran del Norte, que es el que iría por Chía, Cota, Cajicá y demás, está un poco más... Están en estudios. Sí, apenas está en estudios y evidentemente eso... Prácticamente Claudia no solo tendría que hacer un empalme con la administración saliente de Enrique Peñalosa, sino también, Carlos, con la administración de Cundinamarca, porque es que aquí tenemos que empezar a abordar, y ella lo decía ayer en su discurso, esa visión de Bogotá, ciudad-región. No podemos seguir tomando decisiones solo para los capitalinos. Sí, y con la Nación. Aquí lo que ocurre, lastimosamente hay que decirlo, es que en campaña normalmente se dice lo que el elector quiere oír y lo que los estudios internos de las campañas van viendo para dónde va la opinión, y entonces normalmente el candidato lo que hace es decir lo que la opinión quiere oír. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se puede hacer cuando uno ya está sentado en el escritorio y hay primero unas competencias claras. Aquí no se pueden tomar decisiones de fondo y absolutas desde Bogotá sobre ciertos temas que se prometieron en campaña. Uno de esos, por supuesto, el tema del metro amarrado con el tema de la 68, porque eso hace parte de una sola bolsa contractual, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ojalá que ni Peñalosa tenga el ego tan grande como para tratar de dejar absolutamente todo adjudicado, echarle llave, candado para que Claudia quede amarrada, y ojalá que Claudia también tenga un ego un poquito más desinflado que lo que ha mostrado durante su carrera política para llegar y poder generar también todas estas articulaciones que no solamente son desde Bogotá, sino que hay que empezar a hablar con la Casa de Nariño y con la Gobernación de Cundinamarca. Una de las apuestas, Omar, de la alcaldesa electa de Bogotá es tomar esos 2.6 billones de pesos de Transmilenio por la séptima para distribuir medio billón para mejorar precisamente la Avenida Real, la carrera séptima, y los otros 2.1 billones para completar la línea de metro hasta Suba y Engativá. Esto será posible teniendo en cuenta que hay unos estudios hasta el punto de comenzar en Bosa, terminar en la 72, la línea de metro, que ya está a punto de ser firmado el contrato en los próximos días. ¿Es posible avanzar en esa continuidad de la línea? Varias reflexiones. Una primera reflexión es que eso también debe pasar por una discusión en el Consejo de Bogotá, este próximo Consejo que se posicionará el 1 de enero. Una segunda reflexión es que tenemos que mirar los compromisos adquiridos en la construcción de la primera línea de metro. Estamos hablando de una construcción que tardará cerca de 4 años.
y también recordar cómo ha sido el proceso de los estudios y diseños de la proyección de esa primera línea de metro y lo que ha tardado. Está muy bien tratar de evaluar la posibilidad de proyectarla hasta Suba y Engativá, pero esa proyección también implica mirar las finanzas del distrito y también la proyección de si la nación puede aportar el 70% como lo hizo con la línea metro. Y la nación hay que mirar si tiene la capacidad financiera para hacerlo en el futuro inmediato y eso también depende si tiene o no los recursos de forma inmediata. La interlocución entre Claudia López y Iván Duque, Carlos, usted que ve los toros desde la barrera, ¿cómo podría ser esa relación? Porque entre otras cosas, dicen también muchos sectores que esa votación en Bogotá fue un claro rechazo a el Centro Democrático, al gobierno de Iván Duque, es decir, se hila muy delgado frente al análisis que se está haciendo en estas elecciones. Pues yo no creo que sea hilar tan delgado determinar que en las urnas se castigó perfectamente todo lo que representa el gobierno de Iván Duque. Se perdió Cali, se perdió Bucaramanga, se perdió Bogotá, se perdió Medellín, se perdió Santa Marta, se perdió Magdalena, se perdió Córdoba, se perdió Montería y no sigo para dejar claro que evidentemente hubo un rechazo general de los electores a lo que pasó con el gobierno. Este es el primer presidente, desde que yo tengo memoria, que termina perdiendo las elecciones regionales a tan solo 14 meses de haberse posesionado. Eso es la primera vez que pasa. De manera tal que yo creo que este campanazo tiene que empezar a alertar al gobierno, entre otras cosas, también para generar una interlocución con el gobierno de Bogotá y hacer lo que mejor se pueda con lo que las urnas expresaron y obviamente ahí va a depender mucho de lo que Claudia pueda abrir un poco ese panorama, porque evidentemente yo vuelvo a lo visual de la tarima de ayer. Lo que había en la tarima de ayer es la oposición más radical de izquierda y también de centro al gobierno de Iván Duque. La pregunta es, ¿esa tarima se va a ver representada en el gobierno? Y si se va a ver representada en el gobierno de Bogotá, ¿quiere decir que el gobierno de Bogotá va a empezar a hacerle oposición desde ya al gobierno de Iván Duque? Bueno, amanecerá y veremos dependiendo de cómo se comporte el gabinete que vaya a elegir Claudia. Pero lo cierto es que en este momento es clarísimo que las urnas hablaron en contra del gobierno representado por Iván Duque. ¿Qué tanto compromete a Claudia, Carlos, esa fotografía de esa tarima de celebración? Pues yo creo que solamente el 1 de enero lo sabremos. Y yo vuelvo a lo mismo, en muchas ocasiones una cosa es lo que hace el candidato y otra cosa lo que termina siendo el gobernante. Yo quisiera, por el bien de Bogotá y por el bien del país, que ojalá esa tarima tan beligerante no se vea tan representada en el gobierno de Claudia, porque una de las cosas que sí siento que dijeron ayer las urnas es que aquí no queremos más polarización y que lo que queremos es un discurso más tirando hacia el centro. Claro. Lo preocupante es ver que detrás de ese discurso que tira hacia el centro están los sectores más reaccionarios del país en Bogotá representados. Pero la ciudadanía sí le apuesta, yo eso coincido con Omar, sí le apuesta a la posibilidad de que se acabe la polarización, que se acabe la confrontación y que evidentemente se abrace el centro y todo lo que eso significa. Pero para cerrar ya el tema de la movilidad, que sin lugar a dudas es lo que, entre otras cosas, más nos afecta a los habitantes de la capital del país, si no hay continuidad frente al sistema Transmilenio, ¿cuál va a ser la opción, Omar y Carlos, para que podamos movilizarnos en la ciudad de Bogotá, ahora que, entre otras cosas, vamos a tener durante los próximos años una serie de obras abiertas, principalmente la línea de metro, pero también muchas otras vías que se están construyendo en este momento en la capital del país? Mire, yo creo que uno de los temas más sensibles que tendrá que evaluar la nueva alcaldesa el 1 de enero es el tema del otro sí, con los operadores, ¿sí? Y la estabilidad financiera del sistema de transporte público, en particular los del SITP. Entre otras cosas, porque se ha venido reduciendo el número de pasajeros que hoy se transportan en el SITP, se ha venido reduciendo un 9% y eso tiene implicaciones financieras también en ese modelo. Por otro lado, también tendrá que evaluar las alternativas que se tienen hoy para poder financiar este modelo.
la aplicación de peajes urbanos, uno. El tema de las multas, hasta 60% de las multas de tránsito pueden ir para financiar el SITP, e incluso tendría que evaluar si sube o no sube la tarifa de transporte público, un tema bastante sensible y que tendrá que evaluarlo iniciando su mandato, por cuanto una ciudad que va a estar en obra, sobre todo en obra de infraestructura pública, más adelante va a ser muy sensible. Por otro lado, continuando con el tema del SITP, está el SITP provisional. Hay que darle solución a ese problema, que son cerca de 5.000 buses que aún no se le ha dado solución. Y apenas va implementado en un 60%. Exacto. Y sumado a esto, también tiene que darle solución al tema del transporte informal. Me refiero, por ejemplo, al tema de los bicitaxis, que esta administración avanzó ya con una encuesta, ya sabemos qué pasa con los bicitaxis, sabemos que se incrementaron en un 50% entre el 2013 y el 2019 y hay que darle solución a eso. O sea, el tema de transporte público es sensible. Y termino con algo más importante, el tema de los hurtos en el transporte público. Hoy cerca del 20% de los hurtos en Bogotá se cometen en el transporte público. En Transmilenio, por ejemplo, se incrementaron en un 37% los hurtos entre el primer semestre del 2018 y el primer semestre de este año, y sigue predominando la modalidad de cosquilleo. Y lo que más preocupa es que en el SITP viene creciendo los hurtos con arma blanca. Y es un tema que hay que atacar. Prácticamente tendría que la alcaldesa generar un plan de choque que saque adelante el transporte público y mejore la satisfacción de los bogotanos con este medio de transporte. Es que esa es la gran pregunta, Carlos. ¿Cuál es la alternativa? Porque Claudia ha sido muy crítica frente al tema de Transmilenio y sí es cierto que es un sistema de transporte que para muchos bogotanos, precisamente las encuestas hablan de que 6 de cada 10 capitalinos se mueven en el transporte público, pero solo el 13% de quienes usan Transmilenio se sienten satisfechos con ese servicio. Pero es lo que en ese momento tenemos. Definitivamente hay que tratar de mejorar el servicio para que pueda seguir siendo utilizado, porque ¿en qué se van a mover 2.400.000 bogotanos que a diario lo usan? No, mire, el panorama es catastrófico por una razón sencilla. Nosotros llevamos más de 4 administraciones eligiendo alcalde basados en el tema de la movilidad. Que metro sí, que metro no, que metro elevado sí, que metro subterráneo sí, etcétera, etcétera. Y en eso nos hemos concentrado en gran parte de lo que han sido las campañas. Pero las realidades llegan hasta un punto en donde el candidato dice lo que se quiere escuchar, y cuando llega y se enfrenta a la realidad tosuda de lo que está pasando en Bogotá, en donde chocan las administraciones y las ideologías, entre otras cosas, pues al final de cuentas se pasan los 4 años y no ocurre nada. No ha ocurrido nada con el metro. Lo único que tenemos, mal o bien, es el Transmilenio, así esté ante la opinión pública desprestigiado, pero finalmente ahí está y está movilizando 2,5 millones de personas. Así que no podemos simple y llanamente declararle una guerra al Transmilenio por cuenta de lo que está pasando en la opinión pública, cuando la realidad que estamos viviendo es que ese es el único medio de transporte masivo que tenemos en Bogotá. Y hay una cosa también perfectamente clara. Claudia está diciendo en las últimas semanas de campaña: yo voy a respetar lo que hay en este momento adjudicado del metro, pero en el mismo momento está diciendo: no voy por la séptima, no voy por la 68, y eso es un solo modelo, porque el modelo del metro que está adjudicado depende en gran parte de que exista el Transmilenio por la séptima y el proyecto por la 68. Entonces yo al final de cuentas yo soy pesimista, que eso no es otra cosa que estar más o menos bien informado. En estos 4 años ese tema de la movilidad no se va a resolver, entre otras cosas, porque los choques entre lo que dejó andando Peñalosa versus el modelo que tiene Claudia en la cabeza, pues es perfectamente discordante con lo que puede ser una realidad para ejecutar en tan solo 4 años en Bogotá. Otro punto fundamental es el de la seguridad, lo mencionaba Omar vinculándolo con el tema de transporte público. Esta administración está apostándole a reducir el índice a menos de 1.000 homicidios por año en la ciudad de Bogotá, lo cual es verdaderamente importante, notable. Ya llevamos en 13.3 el año pasado por cada 100.000 habitantes, de una tasa de 14.2 homicidios. Se ha venido reduciendo año tras año y sin lugar a dudas es importante, pero el hurto está desatado.
desafortunadamente en la mayor parte de los sectores de la ciudad. Claudia ha dicho que ella precisamente va a trabajar para ser la jefa de la policía, la justicia y la cultura ciudadana. ¿Por dónde empezar? Pues por dimensionar el problema. Lo que más está afectando a los bogotanos es el hurto a personas, porque el resto de modalidades de hurto vienen bajando. El hurto a motocicletas, el hurto a vehículos, el hurto a residencias. Es el hurto a personas lo que más afecta. Y entre otras cosas, lo que más le siguen robando a los bogotanos es el celular. Y cuando analizamos con más detalle las cifras, vemos que es en el espacio público, bajo la modalidad de atraco, y atraco con violencia, lo que más afecta a los bogotanos cuando le van a robar su celular. ¿Sí? Y también en el transporte público, pero ahí es bajo la modalidad de cosquilleo, en particular cuando hay aglomeraciones de personas, porque cuando hay aglomeraciones para poder ingresar a la estación y al bus de Transmilenio, es cuando hay el factor de oportunidad y ahí es cuando el delincuente aprovecha para robar el celular vía cosquilleo. Entonces, primero es reducir la aglomeración para poder ingresar al sistema de transporte público. Y entender que el problema es hurto a personas y el hurto lo que más le roban es el celular. Entender también que detrás de esto hay bandas organizadas en la ciudad en delitos de alta rentabilidad económica. El celular es uno, pero también tenemos microtráfico, también tenemos autopartes y también tenemos el tema de las bicicletas que venía creciendo. Esta administración ha combatido también las bandas criminales y se han desmantelado bandas criminales. Hay que continuar con las estrategias que han funcionado en la ciudad, incluso hay que fortalecerla. Lo que sí hay que tener presente es, por un lado, que van a salir policías como consecuencia de la sentencia del Consejo de Estado, que se van a pensionar prontamente, y por otro lado, que más que la cantidad de pie de fuerza, hay que pensar en la calidad del pie de fuerza, en la formación de ese recurso de policía, también el tema de investigación y en el uso de tecnologías. Pero recordemos que el uso de tecnologías para la policía también implica mayores recursos. Y si es así, ¿de dónde van a salir esos recursos para poder financiar estas apuestas en tecnología? Pie de fuerza, generalmente siempre, Carlos, es una de las demandas de la ciudadanía. Escuchamos a los candidatos advertirlo, pero la policía dice, mire, es que no tenemos capacidad para formar más hombres y además tenemos que distribuirlos a distintas regiones del país. Esta administración va a dejar, si no es más de 5.000 cámaras, lo cual es un avance importante, pero Bogotá es una ciudad de 7.400.000 habitantes y a veces no es fácil ejercer control con tan reducido pie de fuerza en todas las zonas, más cuando hay grandes eventos que limitan la posibilidad de esos uniformados, Carlos. Pero imagínate, Erika, aquí tenemos un problema grave que es estructural. Podemos pedir más pie de fuerza, podemos pedir más cámaras, podemos pedir más ayuda tecnológica, pero al final de cuentas tenemos un aparato de justicia que tiene el 97% de impunidad. Este país a veces se nos olvidan las cosas. Llevamos un semestre sin fiscal general de la Nación y nadie ha salido a pedirle al gobierno nacional, como en su momento pedían en otra larga ausencia de fiscal, que manden la terna. Han pasado 6 meses, no tenemos terna, no tenemos fiscal, tenemos 97% de impunidad. A los delincuentes que meridianamente pueden atrapar las autoridades judiciales, las autoridades de policía terminan a las 24 horas otra vez robando en las calles porque ni los fiscales saben acusar, ni los jueces están preparados para recibir todo este montón de denuncias que están ocurriendo. El sistema está colapsado en lo judicial. Y hay un tema que a mí me parece que no salió en la campaña y tal vez no se hizo de manera deliberada ponerlo a flotar, que es el tema de lo que está pasando con los venezolanos y el impacto que eso tiene en varios frentes, pero uno de ellos, el tema de la inseguridad, que no es solamente en Bogotá, que está pasando en todas las grandes capitales y que nos está desbordando. Y que yo creo que no salió en las campañas y en muchas de las que yo manejé, no salió porque evidentemente quisimos esconder el problema para no ponernos a hablar de las posibilidades que hay dentro de los gobiernos para poder hablar de ellos, y las posibilidades son bastante reducidas. Entonces es un problema que no quisimos visibilizar y aquí en Bogotá lo estamos viendo en cada una de las esquinas, en cada uno de los semáforos, en el Transmilenio. El SITP, decía Omar ahora, es donde se están viendo los hurtos con violencia. Entonces vemos al SITP pasar vacío y los únicos que se montan son los ladrones a poder
hacer sus actos delincuenciales dentro de ellos. Ahí hay un problema bastante complicado que no hemos abordado. Omar. Yo le agregaría un tema importante y es que la seguridad también tiene apellido, convivencia. Y si hay algo que está fallando en Bogotá es el tema de convivencia. Bogotá cada vez se está convirtiendo en una ciudad agresiva y se requiere trabajar en esos temas de convivencia. Mire, Bogotá hoy en día es la segunda ciudad del país con mayor tasa de lesiones personales. Es la tercera ciudad del país con mayor tasa de violencia contra niños y adolescentes. En Bogotá viene subiendo la violencia de pareja y viene subiendo la violencia contra el adulto mayor. Cada vez es una ciudad agresiva. El tema de los colados, cuando una persona le llama la atención a un colado en Transmilenio, el colado responde de manera violenta. Yo creo que es un tema que no se le ha prestado la atención y hay que trabajarlo mucho. Y se esperaría también que no se reduciera los temas de intervención en seguridad netamente al tema de hurtos, sino que también se trabajara temas de convivencia ciudadana. Cuando usted mira el código de policía, la mitad de los comparendos hoy de código de policía son en 3 situaciones: consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, el tema de colados y el tema de riñas en el espacio público. Claro, y al ser Claudia la primera alcaldesa, ella ha dicho que va a proteger a las mujeres de Bogotá, que va a ser una de las prioridades de su gobierno, y eso pasa precisamente por proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar, pero también a los hijos de estas mujeres que muchas veces son víctimas de todo este tipo de fenómenos de violencia, pero eso claramente exige una gran cantidad de recursos y también una labor, ojalá, con el gobierno nacional, es decir, que ambos sectores puedan entrar a operar. Y lo que decía Carlos, con una acción contundente de la justicia frente a muchos de estos casos que están establecidas las hojas de ruta para que las mujeres denuncien, pero realmente no pasa nada finalmente. Sí, mira, nosotros vivimos una experiencia ahora en el Valle del Cauca estos 4 años, y es que hemos logrado ver que tenemos las normas que se lograron hacer en algún momento en el Senado, en el Congreso de la República, que están vigentes, pero que cuando ya tú tienes el Ejecutivo en las manos y vas a echar a andar el proyecto y el proceso, realmente se vuelve un desastre poder hacerlo, porque no existen hogares de paso para poder sacar a la mujer de ese entorno de violencia. La mujer no puede ir a denunciar porque tiene que volver a dormir con su agresor. Nadie la acoge dentro de estos hogares de paso, y cuando tú empiezas a montar todo el esquema, pues empiezas a decir, ¿y dónde está el presupuesto para ello? Y cuando tienes los problemas graves de salud, de educación, de, digamos, todos los otros líos que hay, y no hay un presupuesto establecido para ello, sobre todo en lo regional, pues sin el concurso de lo nacional es casi que imposible. Y tenemos además un gobierno que le acaban de tumbar la ley de financiamiento y que de una u otra manera también dice estar, entre comillas, quebrado. Entonces ahí hay también una amalgama de cosas que son muy difíciles de manejar y que cada día nos están costando más como sociedad. Esta sociedad se acostumbró a hacer 2 cosas que son detestables y deleznables. Una, violentar y asesinar a sus niños y niñas. Y 2, ejercer violencia de género contra las mujeres, a nuestras mujeres en las regiones, y ahora veo que en Bogotá también las están agrediendo, las están matando, y al final de cuentas quedan prácticamente indefensas, porque esta, que es una sociedad machista, no tiene la manera de poder sacarlas de ese entorno de violencia en la que viven. La alerta de medicina legal es nacional, no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional, y sobre todo muchos territorios. Se nota mucho, en Bogotá se adelantan trabajos importantes, hay una Secretaría de la Mujer y demás, pero lo cierto es que sí es una problemática en aumento. Pero hay muchos más temas pendientes. El desempleo, especialmente el desempleo juvenil, que está alcanzando el 20% en la ciudad de Bogotá, también en todo el territorio nacional. El desempleo femenino, aquí volvemos a estos grupos vulnerables. ¿Qué hacer frente a esos aspectos? Porque el gobierno nacional ha venido tratando de promover el empleo, pero realmente no bajan esos índices, sino que por el contrario están subiendo. Aquí es uno de los grandes desafíos de Claudia. He hablado de muchas estrategias, entre ellos promover la educación superior sin ICTs. Entonces uno dice, ¿cómo articular todos estos esfuerzos para que efectivamente se impacte y logre bajar el desempleo que tanto está causando a nuestros jóvenes una enorme desesperanza? Omar y Carlos. Miren, Bogotá, contrario a otras ciudades, tiene mejores indicadores económicos, ¿sí? En términos de crecimiento económico, en términos de PIB,
Por supuesto, el tema de desempleo es un tema que no solo afecta a Bogotá, sino a muchas ciudades. Pero Bogotá le ofrece muchas oportunidades cuando usted mira los indicadores. El tema de desempleo sí afecta mucho más a jóvenes, en particular afecta más a mujeres. También hay que mirar el tema de lo que se conoce como los ninis, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Cerca de 1 de cada 5 bogotanos son ninis. De esos, el 67% son mujeres. Entonces se requiere prestarle atención al tema del desempleo con perspectiva de género. También se requiere trabajar un tema de educación orientada al empleo, y eso significa mejorar, por ejemplo, los resultados de bilingüismo. Es que en Bogotá los resultados de bilingüismo son muy precarios. A pesar de que cuando uno mira otros resultados en términos de educación, Bogotá viene haciendo la tarea. Temas de deserción escolar, en temas de pruebas saber, Bogotá en eso de lejos tiene los mejores resultados comparados con muchas regiones del país. Y el otro tema es el tema de competitividad. Y yo creo que hacia allá tiene que seguir trabajando la próxima administración. Y yo le digo es que aquí hay temas que tienen que ser políticas de ciudad y que son políticas de largo aliento y que por supuesto tienen que generar empleo. Yo creo que la inversión en obra pública, cuando uno lo ve, tiene un impacto muy positivo porque al final esta inversión en obra pública genera empleo en la ciudad. Por ejemplo, el tema de metro generará empleo. Y una vez se construya el metro también va a demandar mano de obra calificada y profesionales. ¿Cuántos hoy profesionales tenemos en el tema de manejo de trenes en la ciudad? ¿O qué carreras tenemos para eso? Entonces la UCIA también tiene que prepararse para eso. Incluso debería prepararse para una ciudad que cada vez está creciendo en turismo especializado. O en el tema de restaurantes que cada vez crece en la ciudad y el comercio. Y eso exige profesionales, por ejemplo, bilingües. Hay temas que hay que seguir trabajando en la ciudad. Frente al tema del desempleo, Carlos, ¿cuáles serían los retos de Claudia López? Es que lo que yo creo es que Claudia ha venido dando un discurso en campaña en donde realmente depende toda su política pública de lo que vaya a pasar con el gobierno nacional. Cuando tú dices voy a mejorar los temas de desempleo y empiezas a basar esa política pública en el empleo para los jóvenes, y 2, en decir, por ejemplo, yo no voy a permitir que a los menores de 25 años le paguen un salario menor y tal. Esas son políticas del gobierno nacional o del Congreso de la República que pasan transversalmente por un asunto que hoy se volvió un problema nacional. ¿Cuál es el problema grave que tenemos? El de inseguridad, uno que ya lo mencionábamos, es un problema que está transversalmente en todo el país y que en gran parte de todo depende del gobierno nacional, y no solamente del gobierno nacional, sino de las instituciones nacionales, porque ahí está la justicia, porque ahí está también el Congreso y tal. Y en el tema del desempleo pasa lo mismo, es que empezamos a subir a los 2 dígitos, pero la subida de los 2 dígitos de desempleo es una subida que depende de las políticas macroeconómicas de lo que está manejando el gobierno nacional. Entonces Bogotá no puede ser ajena a eso, y si aquí que tenemos concentrados los 7 millones de personas y donde están todas las instituciones y donde el bogocentrismo básicamente es en lo que está mirando, no hemos podido lograr solución ni articulación, pues básicamente va a ser muy difícil. El tema del desempleo pasa muchísimo también por las políticas públicas del gobierno nacional. Omar, usted que es un hombre tan enterado de los temas de Bogotá, ¿es posible congelar el predial por un año? Claro, es posible. Pero hay que, hay que mirar las implicaciones en las proyecciones y en los compromisos financieros que tiene el distrito en el mediano y largo plazo, porque los recursos del predial también están asignados en compromisos financieros que tiene el distrito para cubrir inversión social y para cubrir compromisos, por ejemplo, de deuda pública. Hay que mirar con detenimiento esta apuesta que se tiene en la ciudad. Y la educación gratuita superior sin ICETEX, ¿cuál sería la figura? Porque hemos escuchado a lo largo de esta campaña tantas propuestas para privilegiar la educación superior entre los jóvenes. Claudia lo ha planteado que sea de manera gradual, pero ¿todo esto es posible o volvemos a lo mismo, Carlos, a que el gobierno nacional tendría que entrar a apoyar esta iniciativa de la alcaldesa electa de los bogotanos? Pues mira, si tú por un lado estás planteando disminuir impuestos como por ejemplo lo del predial, que se ha venido incrementando exponencialmente en Bogotá para poder atender, entre otras cosas, la deuda pública, y de otro lado estás prometiendo educación superior gratuita, pues uno no ve claramente de dónde es que pueden llegar los recursos para poder atender esos
compromisos de campaña. Yo creo que Bogotá tiene unas finanzas hasta ahora que han sido sanas, pero esas finanzas sanas también implican pues, que los impuestos han venido creciendo y subiendo. Cuando tú propones empezar a meterle la mano a los impuestos, pero del otro lado empezar a dar gratuidad, en este caso de la educación, pues te estás metiendo ya en un terreno fangoso en donde las cuentas empiezan a ser un poco difusas y difícilmente va a poder uno cumplir con las dos cosas. A alguna de las dos creo que le irá a quedar mal. Bueno, pues ahí vamos avanzando en lo que es un poco el análisis de esas propuestas que ha venido haciendo Claudia López. Ahora nuestra alcaldesa electa se posicionará a partir del 1 de enero, pero seguramente en las próximas semanas empezaremos a conocer quiénes son los miembros de su gabinete, cuál es la participación que van a tener los distintos sectores que la han venido apoyando. Pero volviendo a un tema que no profundizamos, ¿qué es lo del Consejo? Muchos de esos asuntos que ella ha venido proponiendo tendrán que pasar precisamente por el Cabildo Distrital. Un Cabildo Distrital en el que ella arranca con no con una mayoría, pero sí con una participación muy importante de la Alianza Verde, que es su partido, que llega a 12 concejales. También estarán ahí otros sectores que evidentemente la respaldaron, el Polo Democrático y demás. Puede ella poco a poco ir configurando una coalición importante para sus proyectos. ¿Cómo lo ve, Omar? Pues todavía es muy temprano decirlo. Yo creo que hay mucho en juego. Lo que sí está claro es que, entre otras cosas, este Consejo se estrena la figura contemplada en el Estatuto de Oposición, y es que el candidato que quedara de segundo en la elección para alcalde tenía el derecho de entrar al Consejo. En este caso, se entiende que el candidato Carlos Fernando Galán ha aceptado el derecho que tiene por ese estatuto para entrar como el concejal número 45. Entonces vamos a tener un candidato que quedó de segundo en las elecciones y que la diferencia con el candidato ganador es de escasos puntos porcentuales. Sí, entonces pues también vamos a ver una dinámica. Él ha dicho que va a ser independiente, ¿no? Que no va a ser oposición, sino independiente frente pues, a Claudia López. Pues la figura del estatuto de oposición dice que este escenario lo crea para aquellos candidatos que van a ser oposición. Tendríamos que mirar en detalle ya cómo está la figura jurídica. Pero aquí también vemos que entonces, en este caso, ese partido tendría 3 curules. Adicionalmente, el partido del exalcalde Gustavo Petro creo que también tendría 3 curules. Sí, Colombia Humana tendría 3, 4 el Polo, 7 liberales, que además alcanzó las votaciones más importantes con Sara Castellanos y Samir José Avizambra. Centro Democrático tendría 5, y sí se produce una renovación muy importante, Carlos, en el Consejo frente a esta renovación, sin duda, pero a ese reacomodamiento de las distintas fuerzas ahora de cara a una nueva alcaldesa que tiene un perfil de centro-izquierda. Sí, mira, yo siempre he pensado que ser concejal de Bogotá es mucho más importante que ser senador de la República o representante a la Cámara. Lo que se mueve en el Consejo de Bogotá es el poder real de la administración de la capital, que es uno de los presupuestos más importantes que hay y con las finanzas más saneadas. Eso, digamos que ya deja en el partidor una cosa que me parece también que es un triunfo electoral que tuvo Claudia, y es que su coalición es la que está liderando las mayorías. Y esto es de números y es de alinear bancadas. Cuando tú tienes la mitad más una, ya con eso tienes asegurada la gobernabilidad con o de la mano del Consejo de Bogotá. Y ella arranca con una base clara que son sus 12, que son sus propios pollitos, y a eso llegarán las otras bancadas que normalmente terminan llegando, salvo algunas que hagan oposición. Carlos Fernando sí seguramente va a ser una voz importante, mediática y de opinión, pero finalmente ahí hay 3 candidatos que son los que están en su bancada. Vamos a ver si la Casa Galán, que ahora está fundando un nuevo movimiento y tal, se toma el liberalismo o no se lo toma. Yo veo muy difícil, y esos 7 votos para dónde irán a coger. Al final de cuentas, ahí vamos a empezar a ver qué tan buena gobernante termina siendo Claudia López en el momento en que se siente a armar su coalición con el Consejo. Y yo creo que relativamente la tiene fácil, porque ya parte
con unas cartas que son mayoritarias dentro de esa mesa, en donde uno puede contarle fácilmente unas 20 curules. Y de ahí en adelante... 12 de Alianza Verde, 4 del Polo son 16. Hay que ver, Colombia Humana también ha dicho ayer Holman Morris que van a ser independientes, pero bueno, quizá ahí se pueden llegar a una serie de ellos se pueden ir de oposición, pero al final de cuentas yo creo que el liberalismo entra. También ayer dijo Carlos Fernando, y al revés también, vamos a ayudarle a Claudia. Y uno siente que vamos a ayudarle a Claudia, es que ahí están sus 3 pollitos también ayudando. Reconciliar a Bogotá, es lo que le dijo Carlos Fernando Galán a Claudia, ¿será posible? ¿Usted lo ve, Omar? Tras unos tiempos muy complejos, muy difíciles, 2 mandatos, Peñalosa, Petro, en los que terminaron revocatorias de mandato, siendo unas espadas de Damocles para la gobernabilidad de la ciudad. La reconciliación, más allá del discurso, parte de los hechos. Y yo creo que esperemos cómo se van a dar los próximos años, pero sí es fundamental el tema de reconciliar a Bogotá, porque lo que se necesita son grandes consensos, sobre todo en las grandes apuestas de desarrollo que necesita la ciudad. ¿Claudia reconcilia a Bogotá? Yo no sé si reconcilia a Claudia a Bogotá, pero mientras Petro y Holman existan, no habrá reconciliación posible. Así como le hicieron la vida imposible a Peñalosa, con seguridad, después de todo lo que pasó en esta campaña, se la van a hacer imposible a Claudia. Lo que pasa es que aquí está en juego un tema presidencial, que es distinto, ¿no? Y que ameritaría otro análisis, otro programa. Señores, muchísimas gracias. Omar Oróstegui de Bogotá, ¿cómo vamos? Carlos Suárez, un hombre que sabe enormemente de todo este tema de estrategia y poder. Diría que no. Claro que sí. ¿Cómo le fue a sus candidatos? Hombre, muy bien. 1 millón de votos en el Valle, la mejor votación uninominal después de la de Claudia en Bogotá, pero récord total, 42 municipios en el Valle del Cauca. Primera vez que una candidata o que un candidato en el Valle del Cauca saca más votos que el alcalde de Cali. Barranquilla imparable, Atlántico imparable. Y bueno, Jorge Colmenares, la gran sorpresa para bien de Bogotá y de la renovación en el Consejo de Bogotá. Así que estamos muy felices en Estrategia y Poder con nuestros Centro Democrático, que también se hace presente en el Consejo de Bogotá. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, el espacio para el debate, para el análisis, para conocer los distintos planteamientos de ciudad a través de nuestros invitados, de nuestros panelistas. Tenemos una cita de lunes a jueves a las 8:30 en nuestro canal Capital. Muchísimas gracias y muy buenas noches.